Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirse conmigo en el fascinante y a veces escandaloso mundo del espectáculo turco. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy les traigo un plato fuerte, un tema que sé que los va a tener pegados a la pantalla y comentando hasta altas horas de la noche. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a diseccionar, analizar y chismorrear sobre el reencuentro más esperado del año, el de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Agárrense fuerte porque este vídeo va a dar mucho de qué hablar. Como siempre, antes de que nos adentremos en este mar de emociones y especulaciones, quiero recordarles la importancia de formar parte de nuestra gran familia. Suscríbanse al canal. Es la mejor forma de asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, análisis profundos, teorías conspirativas y, por supuesto, todo el drama jugoso que nos encanta. Activen la campanita y únanse a la comunidad, porque aquí siempre tenemos algo nuevo y emocionante para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. La gala de premios que desató este torbellino mediático ha sido, sin duda, el evento del año para los amantes del entretenimiento turco. No solo porque reunió a las estrellas más brillantes del firmamento otomano, sino porque fue el escenario del reencuentro más anticipado de los últimos tiempos, el de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Permítanme refrescarles la memoria para aquellos que se hayan despistado un poco. Kerem y Hande, además de ser dos talentosísimos actores, fueron la pareja del momento, el romance que conquistó corazones en todo el mundo gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su amor traspasó la pantalla, convirtiéndose en una historia de cuento de hadas que lamentablemente tuvo un final abrupto y doloroso. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, el amor no duró para siempre. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a millones de fans con el corazón roto y una enorme interrogante: ¿qué había pasado realmente? Desde entonces, cada aparición pública de ambos actores ha sido objeto de un análisis minucioso, casi forense. Los fans, la prensa del corazón y hasta los expertos en lenguaje corporal han escudriñado cada gesto, cada mirada, cada palabra, buscando cualquier indicio de reconciliación, de tensión, de resentimiento, o simplemente de cómo están llevando esta nueva etapa por separado. La expectativa era gigantesca. ¿Cómo se saludarían? ¿Se evitarían a toda costa? ¿Habría un abrazo incómodo y forzado? ¿Intercambiarían miradas de complicidad o de reproche? Todas estas preguntas y muchas más rondaban en la mente de los fans y de los medios de comunicación. Y llegó el día. La alfombra roja se extendió como una promesa de glamour y drama. Las cámaras brillaron con la intensidad de 1000 soles, dispuestas a capturar cada detalle. Las estrellas comenzaron a desfilar, luciendo sus mejores galas y regalando sonrisas a los fotógrafos. La primera en aparecer fue Hande, radiante como siempre. Su belleza deslumbrante parecía desafiar al tiempo. Lució un vestido espectacular que, como era de esperarse, se convirtió en tendencia en cuestión de segundos. Se mostró sonriente, segura de sí misma, y posó con elegancia para las fotos. Interactuó con los periodistas con profesionalismo y simpatía, respondiendo a sus preguntas con diplomacia y evitando cualquier tema que pudiera resultar polémico. Unos minutos después apareció Kerem. Él también estaba impecable, con un traje elegante que resaltaba su atractivo. Su sonrisa, aunque quizás un poco más contenida que la de Hande, transmitía una actitud positiva y relajada. Atendió a la prensa con amabilidad, habló sobre sus proyectos futuros con entusiasmo, y se mostró muy profesional y enfocado en su carrera. Pero, claro, la verdadera pregunta, la que todos se hacían, era: ¿qué pasaría cuando sus caminos se cruzaran? ¿Cómo reaccionarían al encontrarse cara a cara después de tanto tiempo y tanto revuelo mediático? Y ese momento inevitablemente llegó. Las cámaras, siempre atentas y perspicaces, captaron el instante exacto en que Hande y Kerem se encontraron en el backstage. La tensión en el aire era palpable, incluso a través de la pantalla. Se podía sentir la energía condensada, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Ahora, vamos a analizar las reacciones, porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Según testigos presenciales, el saludo fue cordial pero distante. Un simple hola acompañado de un apretón de manos que, según algunos, duró un segundo de más, mientras que otros aseguran que fue fugaz, casi imperceptible. No hubo besos en la mejilla, ni abrazos prolongados, ni palmadas en la espalda.
Simplemente un saludo formal, como el que darías a un conocido con el que no tienes mucha cercanía. Sin embargo, la expresión facial de Kerem fue lo que más llamó la atención. Su rostro, normalmente expresivo y jovial, parecía reflejar una mezcla de emociones contradictorias. Algunos expertos en lenguaje corporal aseguran que en su mirada se podía apreciar una mezcla de sorpresa, incomodidad y, quizás, un poco de nostalgia. Otros, más optimistas y románticos, vieron un brillo especial en sus ojos, como si el reencuentro hubiera removido algo en su interior, como si una llama dormida hubiera despertado de repente. Ande, por su parte, mantuvo una actitud más serena y controlada. Su rostro, normalmente expresivo y emotivo, permaneció casi inexpresivo, como si hubiera aprendido a blindarse contra cualquier emoción que pudiera delatar sus verdaderos sentimientos. No dejó entrever ninguna emoción particular, aunque algunos dicen que su sonrisa se desvaneció por un instante al cruzarse con Kerem, como si un velo de tristeza hubiera cubierto su rostro por un segundo. Ahora aquí es donde entramos nosotros, los espectadores, los analistas de sillón, los que tenemos la lupa puesta en cada detalle, los que nos encanta teorizar y especular sobre la vida de los demás. ¿Qué significa todo esto? ¿Será que el amor se ha extinguido por completo, dejando solo un frío recuerdo en el pasado? ¿O quizás aún hay una chispa latente, esperando el momento oportuno para ser reavivada? Las teorías son muchas y muy variadas, como las estrellas en el cielo. Algunos creen que el reencuentro fue simplemente un trámite, una formalidad impuesta por las circunstancias, una obligación social que ambos actores debían cumplir para evitar escándalos y mantener una imagen pública impecable. Otros, más románticos e idealistas, piensan que este podría ser el inicio de una reconciliación, el primer paso hacia una nueva oportunidad para el amor. Y luego están los que aseguran que la tensión entre ambos es tan fuerte, tan palpable, que es imposible que vuelvan a estar juntos, que el daño es irreparable y que lo mejor es que sigan sus caminos por separado. Personalmente creo que la verdad está en un punto intermedio, en una zona gris donde las emociones se mezclan y las interpretaciones se vuelven subjetivas. Es evidente que entre Ande y Kerem hubo una conexión muy especial, una química innegable que trascendió la pantalla y los unió en un romance apasionado. Pero también es cierto que la relación terminó y que ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras y buscando la felicidad en otros lugares. Es probable que el reencuentro haya sido incómodo, quizás incluso doloroso, pero también necesario. Después de todo, son dos profesionales que se deben respeto mutuo, dos personas que compartieron momentos importantes en sus vidas y que, a pesar de todo, merecen tener una relación cordial y civilizada. Y quizás en el fondo ambos sienten un cierto cariño y nostalgia por los momentos que compartieron, por las risas, las lágrimas, los sueños y las ilusiones que construyeron juntos. Lo que sí está claro es que este reencuentro ha generado un gran revuelo mediático y ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, que se niegan a aceptar que su historia de amor haya terminado para siempre. Pero seamos realistas, las posibilidades de una reconciliación son bajas, casi nulas. Ambos actores están enfocados en sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento en nuevos proyectos. Además, al parecer, han superado la ruptura y han encontrado la paz y la felicidad por separado. Sin embargo, como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las sorpresas están a la orden del día y los giros inesperados son la norma. Quién sabe, quizás el destino tenga preparado un nuevo capítulo en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un capítulo lleno de segundas oportunidades, de reencuentros inesperados y de amores que resurgen de las cenizas. Mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada uno de sus movimientos, buscando pistas y señales que nos permitan descifrar el verdadero significado de este reencuentro. Estaremos atentos a sus declaraciones, a sus gestos, a sus miradas, a todo lo que pueda revelar sus verdaderos sentimientos. Y por supuesto seguiremos trayéndoles toda la información y el chisme jugoso para que ustedes estén al tanto de todo lo que pasa en el fascinante y a veces escandaloso mundo del entretenimiento turco. En resumen, el reencuentro entre Kerem y Hande en la reciente gala de premios fue un evento cargado de tensión, expectación y emociones encontradas. Si bien el saludo fue cordial pero distante, las reacciones de ambos actores, especialmente la de Kerem, han dado mucho que hablar y han generado un sinfín de teorías y especulaciones. Las esperanzas de una posible reconciliación han resurgido entre los fans, pero la realidad es que ambos parecen estar enfocados en sus carreras y han seguido adelante con sus vidas.
El futuro como siempre es incierto, pero seguiremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir y les mantendremos informados de todo. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado del reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Gracias por acompañarme un día más y por ser parte de esta increíble comunidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? ¿Qué les parecieron las reacciones de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos porque siempre estamos trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Besos.